Sí, yo creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres son Dios. Así como tú eres espíritu, alma y cuerpo físico. Entonces dice en Filipenses 2, versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Este versículo siempre lo digo, me encanta, me parece precioso. Jesús se despojó a sí mismo siendo Dios, renunció a esa forma de Dios en su reino, en su trono, en su gloria y majestad, rodeado de millares de ángeles que le adoraban todo el tiempo y le cantaban y le exaltaban por lo hermoso que es, porque Él desde antes de hacerse hombre ya era Dios. Él es eterno, Él ya existía y estaba en el trono, sentado allá en su reino, rodeado de gloria y majestad, teniendo forma de Dios. ¿Qué es forma de Dios? Inmenso, glorioso, santo, puro, perfecto, eterno. Y teniendo esta forma, dice, y no tuvo esta forma, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Imagínense, el ser igual a Dios porque Él es Dios, como cosa a que aferrarse. Se despojó de toda esta hermosura, de toda esta grandeza, de ser infinito, eterno y absolutamente hermoso, santo. Y se despoja y dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tomó un cuerpo de carne. ¿Se acuerdan que el otro día estudiábamos la palabra y veíamos la inmensidad de Dios, que dice en la palabra que Él lo habita absolutamente todo, que Él puede llenarlo todo y el universo es infinito? El universo, si el universo es infinito, imagínense la grandeza de Dios. Por eso es que no podemos comprender la grandeza de Dios. Él es también inmenso, infinito. Y asimismo la eternidad, Él no tiene principio ni fin como nosotros. Nosotros no lo podemos entender porque nacemos y morimos. Él es eterno. Él es el principio y Él mismo es el fin. Dice que Él, siendo así, tomó forma de hombre. Se metió en esta carne corrupta, llena de pecado, llena de las consecuencias del pecado, una carne mortal. Por eso Jesús tuvo que morir, porque se metió en esta carne. Y dice entonces aquí que se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, por eso yo les hablo siempre de dos sacrificios. Jesús no solamente se sacrifica cuando muere en la cruz, Jesús se sacrifica mucho antes, cuando siendo Dios se despoja de su forma de Dios y se hace hombre. Ese fue el primer sacrificio que Él hizo por ti y por mí. Renunció a esa forma espectacular, espléndida, hermosa, gloriosa de ser Dios para hacerse hombre. Y luego dice, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, la humildad de Jesús, de Dios, no tiene comparación. Es impresionante, siendo tan glorioso, tan majestuoso, tan inmenso, tan precioso, se hace así pequeñito como nosotros. Y luego, además de eso, va y muere. Y no solamente muere, sino que se muere en una cruz, entrega su vida en una cruz. Y en el Antiguo Testamento dice que es maldito el que es colgado en un madero. Es decir, que recibió maldición. ¿Cuál maldición? La nuestra, la que nos merecíamos nosotros por causa de nuestro pecado. Esa recibió Jesús en la cruz. Y luego derrota esa maldición cuando resucita. Él convierte la maldición en bendición. Él te va a dar a ti y a mí, los que hemos creído en Jesús, la bendición de resucitar juntamente con Él para vida eterna. Y dice aquí, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué versículo tan poderoso, ¿cierto? Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Quién dice amén? Miren, escuchen eso.
Jesús está absolutamente exaltado en el reino. Él tiene un nombre sobre todo nombre, tanto en la tierra como en el cielo, en todo lo que existe, en toda creación. Hay creaciones de las cuales nosotros no sabemos, porque nosotros solamente conocemos la Biblia, que habla únicamente de la relación de Dios con el hombre, pero hay muchas otras creaciones que no conocemos. Y el Señor tiene esa exaltación sobre todo lo que existe, sobre todo lo que ha sido creado. Dice que el nombre de Jesús es sobre todo nombre, por este acto de humildad, de no tener esa grandeza, esa hermosura como cosa que aferrarse. Dice aquí, para que en el nombre de Jesús, escuchen esto, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Así de poderoso es nuestro Rey, Jesucristo. Tiene todo el señorío. Su nombre es sobre todo nombre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermoso, ¿cierto? Bueno, ahora ya sabemos, ya partimos de ahí, ¿cierto? Ya vimos que Jesús estaba con su forma de Dios antes de hacerse hombre. Y ahora vamos a leer Primera de Juan 5:7. Dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. ¡Wow! Ahí está encerrada toda el secreto, el gran misterio que muchos no han entendido. Cuando la Biblia habla del Hijo de Dios, no está hablando de una persona distinta a Dios. Está hablando de la segunda persona que conforma la deidad. Primera de Juan, no Juan, Primera de Juan. Lo que pasa es que Juan escribió, además del Evangelio, una carta, varias cartas, y la primera carta, Primera de Juan, es la que estamos estudiando. Primera de Juan 5:7. Dice aquí que los 3, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, son uno. Tremendo versículo. Más claro de ahí, pero la gente no lo ha entendido. ¿Por qué no lo entienden? Porque no hay esa relación, esa comunión con el Espíritu Santo. Y hay muchos que lo dicen y lo repiten porque se los enseñaron. Ah, sí, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no lo entienden. Bueno, se los voy a explicar. Para los que están de pronto por primera vez y nunca me han escuchado. Así como tú, no sé cómo te llames, por ejemplo, Ale. Ale, aquí están viendo mi cuerpo físico nada más. Pero dentro de Ale está mi alma y dentro de Ale está el espíritu. Dice en Eclesiastés 12:7 que cuando morimos el cuerpo físico vuelve a la tierra de donde vino y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y en Mateo 28 me parece, habla del alma. Dice que cuidemos el alma y hay varios versículos que hablan del alma y del espíritu. Es decir, que el espíritu no es lo mismo que el alma. ¿El alma qué es? Es tu forma de ser, de pensar, de sentir, toda tu esencia, pero dentro de esta caparazón. El cuerpo físico solamente es la maquinita, la cáscara. Es como el hardware y el software. El hardware viene siendo el cuerpo físico, el software viene siendo el alma. ¿Sí me hago entender? Lo que está dentro, tu esencia, tu forma de ser, la que interactúa, en realidad es el alma. El cuerpo físico solo es la maquinita que lleva dentro el alma. Entonces, así como tú eres trinitario, espíritu, alma y cuerpo físico, así mismo pasa con Dios. Él también es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, nosotros no nos podemos separar de nuestro espíritu y de nuestra alma porque morimos. En el momento que haya separación, que se corte la cadena de plata, que está también en Eclesiastés 12:6, en el momento que se dividan, que se separen, morimos. Cosa que no pasa con Dios. Esa es la diferencia.
Él sí puede estar, el Espíritu Santo acá, el Padre en el trono, el Hijo al lado, pero los tres son uno. Están íntimamente comunicados, relacionados. Todo el tiempo están perfectamente en contacto, en comunión. Lo que pasa con el Espíritu Santo lo siente el Padre. Lo que pasa con el Espíritu Santo aquí lo siente el Hijo. La información que quiere transmitir el Hijo la recibe el Espíritu Santo y te la entrega. ¿Cuándo? Cuando estás lleno del Espíritu Santo de Dios. Por eso Jesús dijo que cuando Él muera y resucite, tenía que irse al reino, sentarse al lado del Padre y enviaría a su Espíritu Santo. Él es la promesa. Ahora el Espíritu Santo está aquí para llenarnos de Él y para revelarnos al Padre y al Hijo que están en el trono. Entonces, cuando estamos en oración, muchas veces me sucede que tengo visiones del Padre o del Hijo y entonces me envían el mensaje. ¿Por qué? Porque estamos llenos, estoy llena del Espíritu Santo, y no digo que solo yo, tú también puedes estar lleno del Espíritu Santo. Y lo que tú hables con el Espíritu Santo, cuando estás lleno de Él, el mensaje lo recibe directo el Padre y el Hijo. Estás interactuando perfectamente, directamente con toda la deidad, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuál fue la otra cita? A ver, primero estudiamos Filipenses 2, desde el versículo 5 hasta el versículo 10. Y ahora estamos estudiando Primera de Juan 5:7. Y lo que habla del espíritu y el alma y el cuerpo físico, Eclesiastés 12, 6 y 7. Esos son los que mencionaba hasta ahora. Y el del alma, para que diferencien, voy a leerles uno que hable del alma y del espíritu para que se den cuenta que son distintos. Dicen Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 habla del alma y el espíritu para que los distingan, para que no piensen que son lo mismo. El espíritu viene de Dios. El espíritu es el que nos ayuda a comunicarnos directamente con Dios. El espíritu que tú tienes dentro, tu espíritu personal, el individual, digámoslo así, el cual tiene que estar lleno del Espíritu Santo para que tengas relación con Dios, para que tengas contacto directo con Dios. ¿Cómo llenamos nuestro espíritu del Espíritu Santo, que es nuestra lámpara del aceite? ¿Cómo llenamos nuestra lámpara con aceite para estar encendidos o vivificados? Mediante la fe en Jesucristo. Así nos podemos llenar del Espíritu Santo para tener comunión permanente con Dios. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu. Y este solamente es un versículo. Hay muchos que hablan de la diferencia entre el espíritu y el alma, que hace distinción, que la palabra de Dios es como una espada que penetra hasta dividir el alma del espíritu. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí está la diferencia entre alma y espíritu. El otro día les explicaba en ese video que tengo en mi perfil de Soy 3, ahí está bien explicado acerca de nuestra Trinidad, para que comprendan que somos trinitarios, y al comprender nuestra Trinidad, comprendemos la de Dios. Comprendemos cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Estábamos en Primera de Juan 5:7. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Qué pasa aquí? Que hay muchos que no han entendido la fórmula matemática que hay aquí. X es igual a Y. Aquí no dice el Hijo, aquí dice el Verbo. ¿Por qué está así? Porque tiene que estar velado para los que no creen. Porque el Señor se lo revela a los que hemos creído. Entonces vamos a ver cuál es el complemento de la fórmula matemática. Dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Vamos a ver quién es el Verbo. Juan 1. Ahora sí vamos a leer el libro de Juan y vamos a buscar en el capítulo 1. Dice, en el principio era el Verbo. Es decir, antes de hacerse hombre, era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este Verbo es Jesús.
Dice, ¿por qué dice que este verbo era con Dios y era Dios? Vamos a seguir leyendo para explicarles un poco más. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué significa esto? Acuérdense que en Génesis todo fue creado mediante el Dios dijo. ¿Sí se acuerdan? Dios dijo, ahora háganse los cielos. Dios dijo, háganse las aves. Dios dijo, hágase toda tierra. Bueno, todo lo creó Dios diciendo, Dios dijo. Ese Dios dijo, ese verbo que salía de la boca, es Jesús antes de hacerse carne. Es el verbo, es la palabra. Y esa misma palabra es lo que hoy nosotros conocemos como Biblia. Este es otro misterio. Es decir, que Jesucristo, además de ser el verbo hecho carne, que se hizo hombre, también es la palabra de Dios. Por eso es que lo que leíamos hace un momento. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo. Entonces, al estudiar la palabra de Dios, al leerla, te estás llenando de la vida que es Jesucristo mismo. Por eso cuando uno lee la Biblia, es como si interactuara con otra persona. Tú haces preguntas y la lees y te responde la misma Biblia. Es hermoso, no sé si todos los que están aquí la han leído, pero léanla llenos del Espíritu Santo. Oren antes de leerla. Díganle, Señor, enséñame y revélame los secretos de tu corazón. Y van a ver cómo la palabra empieza a interactuar como si fuera otra persona. Porque es otra persona, porque es Jesús mismo. Entonces, dice que nada de lo que ha sido creado sino por el verbo. Y luego después en otro versículo dice, todos fuimos creados por Él y para Él. Es decir, por Jesucristo mismo cuando aún no era hombre, cuando aún no se había hecho carne. Vamos a seguir leyendo. Dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Miren, por eso es que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que no tiene a Jesús dentro, así camine, así hable, así aparentemente esté vivo, está separado de Dios, está experimentando muerte espiritual. Su espíritu dentro está separado de Dios, no está lleno del Espíritu Santo, no está lleno de la vida que es Jesús. Entonces no hay vida en esa persona. El que no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, cuando muera físicamente, su alma también va a estar separada de Dios por los siglos de los siglos. Pero si tú has creído en Jesús, si tú le has recibido como Señor y Salvador, entonces dentro de ti hay vida y es vida eterna. ¿Qué significa eso? Para siempre lleno de Dios, para siempre lleno de la vida que es Jesús, siempre junto a Él, por los siglos de los siglos, lleno de las riquezas en gloria de su reino, porque somos coherederos juntamente con Jesús de todo lo que Él recibió cuando Él ganó y venció en la cruz. Y cuando Él murió y resucitó, recibimos todas esas riquezas en gloria que Él conquistó. Dice en el versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, bueno, ella va a hablar de Juan, no el apóstol Juan, sino Juan el Bautista. Y dice esto, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, es decir, para que vaya abriendo camino al que viene, al Mesías, a la luz, al que resplandece en medio de la gran oscuridad que estaba viviendo la humanidad hasta antes de que Jesús viniera. Condenación para todos los seres humanos. Toda la raza humana estaba condenada a muerte, porque Dios le dijo a Adán, el día que comas del fruto de ese árbol,
ciertamente morirás. Y el día que comió, se separó de Dios. Muerte espiritual, y el cuerpo físico también experimenta la muerte por causa del pecado. Entonces, toda la raza humana condenada a muerte. Muerte física y muerte espiritual, y muerte del alma eterna, para siempre separados de Dios. Esa era la gran oscuridad. Cuando viene Jesús, viene la salvación. Para todo aquel que en Él cree, hay vida eterna, hay luz, resplandece la luz en medio de la gran oscuridad de la condenación que había para toda la raza humana. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Usted fue creado por Jesús antes de que fuera Jesús, ¿sí sabía? Por eso es que yo siempre hablo de la preexistencia de Jesús. Jesús ya existía antes de hacerse hombre y ya había hecho manifestaciones de poder. Él es eterno. Él fue el que nos creó. Fuimos hechos por medio de Él, porque Él es la vida y la luz. Dice aquí, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, escuchen esto, a los que creen en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué dice esto? Porque cuando Adán y Eva pecaron, el ser humano perdió la paternidad de Dios. Dios nos expulsó del jardín del Edén. Perdimos el reino, perdimos la paternidad, perdimos nuestro cuerpo original, que era eterno, no moría, no envejecía, no enfermaba. Perdimos el señorío de los animales, la tierra fue maldita por causa del hombre. Bueno, perdimos una lista de cosas que también subí el video de todo lo que perdimos por causa del pecado de Adán. También está en mi perfil para que lo miren. Y entonces, cuando Jesús viene, se hace hombre, no solamente nos da vida eterna y salvación, sino que restaura, entre otras cosas, la paternidad de Dios para nosotros. Ya no estamos en enemistad con Dios. Ya no somos hijos desechados, aborrecidos por causa del pecado. Ahora somos perdonados, amados, restaurados mediante la sangre de Jesucristo en la cual hemos creído. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién dice amén? Tú puedes decir que eres creación de Dios, pero de ser creación a ser hijo hay una distancia enorme. Todos los seres humanos somos creación de Dios. Indiscutiblemente Él es el creador, así muchos no lo crean. Él es el creador. Sin embargo, los que elijan no creer en el nombre de Jesús no tienen el poder, la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Solamente mediante la fe en Jesús ahora pertenecemos a su reino, a su señorío, y ahora Él es nuestro Padre. Por eso le decimos Abba Padre, por eso le decimos Papito, nuestro Padre. El que no cree en Jesús está renunciando a la posibilidad de ser nuevamente hecho hijo de Dios. Por eso nos llama hijos adoptados. Somos adoptados, habíamos perdido la paternidad de Dios y solamente mediante el sacrificio que hace Jesucristo la recuperamos. Aquí lo dice claramente, ¿cierto? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros, por la voluntad de Dios, hemos recibido ese precioso regalo de ser llamados o hechos hijos de Dios. Y aquel verbo, aquí está el versículo clave, la fórmula que les decía hace un momento. Primera de Juan 5:7 dice que la Trinidad es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, ¿cierto? Y aquí en Juan 1:14 dice
y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces aquel que era verbo ahora es carne. También se hizo carne. Ya no es solamente la palabra, ya no es solamente el poder con el cual fuimos creados. Ahora es Jesús, el que también se hizo carne. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, aquí está Extreme, sigue leyendo y vas a encontrar que ahí habla de Jesús. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Miren que es curioso porque físicamente hablando, Juan es mayor que Jesucristo, pero él dice es primero que yo porque está hablando de la preexistencia de Jesús. Obviamente Jesús es primero que todos porque Él es Dios, es eterno. Él ya existía mucho antes de que todo lo que hay en la tierra fuese creado. Entonces dice aquí que Jesús es primero que Juan. Dice, porque era primero que yo. Versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y ahí dice el nombre, Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la duda? ¿Cuál es la confusión allí? Si esto está claro. Aquí dice que el verbo se hizo carne. ¿Cuándo Dios nos ha dicho en otra ocasión que se ha hecho carne? Por medio de Jesús, el verbo que antes era Dios, se hizo carne. Entonces, Jesucristo, pregunto ahora, ¿es Dios? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Cuando dice el Hijo de Dios, no vuelvan a pensar que es una persona distinta a Dios. Acuérdense, es la segunda persona de Dios. Es como si yo dijera de ti, el alma de Magali. Así es el Hijo de Dios, la segunda persona de Dios. ¿Listo? Ya quedamos más claros entonces en cuanto a la deidad de Jesucristo. Dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Precioso, ¿cierto? Entonces allí el Señor quiere que usted comience a tener ese conocimiento del gran misterio que encierra la Trinidad, el que Dios sea trinitario. Es mucho más fácil comprenderlo cuando nosotros entendemos la nuestra, que somos espíritu, alma y cuerpo físico. Pero cuando usted ve a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como uno solo, entonces comienza a entender todo este gran misterio y comienza a relacionarse con Dios de manera correcta. Ya no ve a Jesús como un simple hombre, porque hay muchos que le llaman profeta, hay muchos que incluso ponen a María por encima de Jesús, hay muchos que ponen a Dios el Padre por encima de Jesús. No que esté mal eso, sino desechando a Jesús como Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la forma en la que nos relacionamos con Jesucristo. A veces la gente no entiende la sujeción de Jesús hacia el Padre. Hay muchas ocasiones en las que la Biblia dice que Jesús se sujeta al Padre. Y eso no significa que Jesús no sea Dios. Lo que significa es que en la Trinidad hay un orden, hay una jerarquía, digámoslo así. Y allí hay un orden que nosotros deberíamos tener en la nuestra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una jerarquía. Los tres son Dios, pero guardan un orden.
asimismo nosotros en nuestra Trinidad necesitamos tener un orden: espíritu, alma y cuerpo físico. Si tú te dejas mandar por tu cuerpo físico, como hemos leído en otros versículos, te conviertes en una persona meramente carnal. Y entonces, si manda en ti tu carne, ya tú estás dejándote llevar por lo terrenal y ya pierdes totalmente la conexión con las cosas del espíritu, con lo espiritual, con lo que el Señor quiere que tú hagas dentro de su voluntad, y dejas de mirar las cosas del reino de los cielos. Ya no te interesa lo eterno, ya no te interesa lo que no puedes ver, no te interesa las riquezas en gloria del reino de los cielos, sino solamente comienzas a buscar lo terrenal y lo físico, como comer, dónde dormir, qué carro comprar, qué casa tener. Comienzas a enfocarte en lo físico. Eso pasa cuando en nosotros no hay un orden, cuando nuestra carne es la que está mandando. Entonces en nosotros, en nuestra Trinidad, tiene que haber una jerarquía. Primero tiene que estar nuestro espíritu, luego nuestra alma y luego nuestro cuerpo físico. Pero ¿cuántos de nosotros a veces le hacemos más caso a nuestra carne? Cuando, por ejemplo, nos vamos a levantar temprano para venir al live. No, yo quiero dormir otro poquito, y es la carne hablando. No, yo quiero descansar. No, yo ayer dormí hasta tarde y quiero, me voy a ir a hacer ejercicio. Necesito ir a hacer ejercicio, necesito cuidar mi cuerpo físico. Entonces, si necesitas primero darle prioridad a tu carne, estás descuidando tu espíritu. Necesitas ponerle cuidado, prestarle atención a tu espíritu. Si tú no cuidas, si tú no le das prioridad a tu espíritu, entonces estás desechando la voluntad de Dios. Él siempre dice, incluso Pablo lo dice, que hacer ejercicio es bueno, está bien, pero no aprovecha para lo eterno. Entonces vamos a ver eso. ¿Por qué es necesario que entendamos eso? ¿Por qué es necesario que nosotros pongamos en orden nuestra Trinidad, espíritu, alma y cuerpo físico? ¿Y por qué es necesario que haya una jerarquía? Asimismo, el Señor nos lo enseña. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están perfectamente organizados, sujetos el uno al otro. Por eso dice que el Espíritu Santo ha sido enviado por Jesús. Es decir, el Espíritu Santo también se sujeta. Y asimismo nosotros tenemos que sujetar este cuerpo físico, esta carne, a nuestro espíritu para obedecer la voluntad de Dios. Porque muchas veces no le queremos obedecer. Vamos a leer 1 de Timoteo 4. Y vamos a buscar el versículo 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. ¿Por qué dice eso? Dice que para poco es provechoso. Porque muchas personas dicen, yo no puedo ir al live o yo no puedo ir a la iglesia. Yo prefiero en ese momento que tengo que ir a la iglesia dedicarle tiempo a hacer ejercicio. Por ejemplo, hay mucha gente que estas 2 horas en la mañana son sus únicas 2 horas libres en el día. Entonces dicen, yo tengo que ir a hacer ejercicio para ejercitar mi cuerpo físico porque es necesario por salud. Está bien, hágalo, yo no digo que no lo haga, pero no le dé prioridad a las cosas de su cuerpo físico por encima del cuidado de su espíritu. ¿Sí me hago entender? Entonces, no podemos reemplazar el momento del alimento espiritual, el momento de la palabra, y no estoy hablando solamente de este live, sino de las formas en las que usted busca la presencia de Dios. Si es, por ejemplo, un día en la iglesia, no sé si usted vaya a la iglesia solamente los domingos o si tenga destinados más días para ir a la iglesia, pero es necesario que organicemos nuestro horario, nuestra vida, y que siempre le demos prioridad a lo espiritual, al espíritu. Sí, llevo más de 20 años de conocer a Jesús y de estudiar la palabra. Entonces, es necesario que nosotros le demos prioridad a nuestro espíritu antes de nuestro cuerpo físico. Sin embargo, no podemos descuidar el cuerpo físico. Hay personas que dicen, no, yo voy a ayunar, y entonces el cuerpo físico está pasando por alguna enfermedad que no le permite el ayuno. Hay personas que tienen
terminantemente prohibido por el médico hacer un ayuno porque incluso incurren en un peligro de vida o muerte. Entonces, en esos casos hay que ser responsables, hay que cuidar el cuerpo físico. Y miren que la oración que estaba haciendo al principio se trataba de eso. Cuando estábamos adorando, le decía al Señor, Señor, enséñanos a ser fieles y a cuidar nuestro cuerpo, a cuidarnos y amarnos a nosotros mismos. Mira que tú, el Señor dice en la palabra, amemos primeramente a Dios, ¿cierto? Y después dice, ama al prójimo como a ti mismo. Y ese como a ti mismo se nos olvida, está tachado. Yo creo que hasta hace poco lo vine como a meditar. No me había dado cuenta o no me había enfocado, no había recibido como esa parte en la que dice, como a ti mismo. Tú también tienes que amarte a ti mismo, tienes que cuidarte, tienes que cuidar tu espíritu, alma y cuerpo físico. Y entonces en la oración yo le decía al Señor, Señor, ayúdanos a comer lo que tenemos que comer, porque algunos hacen gula, algunos comen de más. Como le quieren hacer caso a la carne y no al espíritu, entonces todo lo que pide la carne le dan. Quiere comer pizza, quiere comer hamburguesa, quiere comer un poco de comida chatarra que no lo nutre, no lo alimenta, sino solamente por placer, por deleitarse. Entonces empiezan a engordarse, a inflarse, a hincharse. Y eso es descuidar el cuerpo físico. Además, la gula también es desagradable. ¿Por qué? Porque estás alimentando tu carne y le estás desagradable a los ojos de Dios, porque estás alimentando tu carne y estás haciendo que crezca. Cuando la carne, no me refiero al crecimiento del tamaño, el ego, ¿sí me hago entender? Cuando tú estás de pronto alimentándote y te dando a la carne todo lo que ella está pidiendo, entonces la carne empieza a mandar en ti. Y cuando tú quieres ir a la iglesia, quieres leer la Biblia, quieres hacer un ayuno, quieres orar, quieres adorar a Dios, quieres tener alguna forma de relación con Dios, la carne dice no, vamos a comer, vamos a dormir, vamos a hacer esto. Y tú le obedeces a tu carne. ¿Por qué? Porque le estás dando prioridad a lo que la carne manda. Entonces tienes que aprender a poner un orden y una jerarquía en tu Trinidad, así como la Trinidad de Dios está perfectamente organizada. Cuando la Biblia dice que Jesús se sujeta al Padre, es no porque no sea Dios, sino porque hay un orden, una jerarquía en la Trinidad, la cual en nosotros también tiene que haber. Entonces, lo primero que usted tiene que buscar es que su espíritu crezca en usted. ¿Cómo hace que su espíritu crezca en usted y que su carne mengüe? No le haga caso a su carne. Deje de obedecerla. Deje de hacer lo que ella le pide. En lugar de ir a comer lo que ella está pidiendo, mire si eso lo va a nutrir de verdad. Y en lugar de, por ejemplo, ahorita estar desayunando por fuera, teniendo un momento de placer, un momento de entretenimiento, con algo que a usted lo distraiga del momento que usted le debe dedicar a Dios, pues dele prioridad a la búsqueda de Dios, a la lectura de la Biblia. Lo primero que usted debe hacer cuando se levante, antes de desayunar para alimentar su cuerpo físico, es leer la Biblia. ¿Sí sabían eso? Eso se los doy como un consejo. Alimente primero su espíritu. Después de que ya haya alimentado su espíritu, después eso hace que la carne esté sujeta. ¿Qué va a hacer eso? ¿Qué hace que la carne mengüe? Que cuando venga la tentación, cuando vengan las ganas de pecar, usted tenga dominio sobre su carne. Entonces la carne va a tener que obedecer lo que usted le manda. Es una especie de ayuno. Que usted se levante y lo primero que haga sea leer la Biblia, eso va a poner a su carne a sufrir. Y empiezan el estómago como a crujir por ahí dentro, ¿no? A sonar. A mí me pasa muchas veces aquí en live y digo, ay Dios mío, que no escuchen por ahí todo lo que el estómago está sonando. Porque yo me levanto y inmediatamente me alisto y vengo aquí a buscar la presencia de Dios. Eso es sujetar la carne. Y entonces la carne empieza a menguar y estar así pequeñita, obediente. Claro,
toca primero tener el espíritu alimentado. El espíritu está así, lleno de la palabra de Dios, lleno de la presencia del Espíritu Santo, alimentado. Esto no hay que hacer, esto sí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Entonces, claro, cuando voy a salir en mi día a día y viene la tentación y vienen las pruebas y la carne empieza, sí, yo quiero esto, porque la carne, dice la Biblia, que busca el pecado, busca siempre lo terrenal porque está llena de corrupción. Entonces la carne siempre va en contra de lo espiritual, de las cosas que le agradan a Dios. Entonces la carne quiere pecar, pero como lo primero que alimenté fue mi espíritu, la carne está así. Y el espíritu está fuerte. Y el espíritu dice, no señora, no vamos a hacer eso. Vamos a obedecer a Dios, lo que dice en la Biblia. Y entonces así es como usted comienza a mantener sujeta su carne a su espíritu. Así el cuerpo físico tenga un poquito de dolor, sienta un poquito de angustia a veces. El cuerpo físico pelea. Oye, dame comida. Oye, yo quiero esto, yo quiero aquello. Así es que usted mantiene sujeta su carne, la mantiene obediente. Y entonces cuando viene la tentación, la carne dice, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Y el espíritu dice, pues no vaya a hacer esto que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces la carne dice, bueno, obedece. Pero cuando la carne está enseñoreada de una persona, pues el espíritu dice, pues ahí flaquito, delgadito, sin poder, sin ganas, sin ánimo, sin alimento, así como desnutrido dentro de usted, como que ¿qué dice la Biblia? No sé qué dice, nunca la leo, ni idea qué dirá respecto a este tema. Entonces no sabe usted cómo actuar. Y viene la tentación y usted mire así, cae. ¿Por qué? Porque no lee la Biblia, porque no sabe alimentar su espíritu, porque no ha puesto su Trinidad en orden. Si usted no la pone en orden, entonces pierde esa batallita diaria que tenemos con nuestra propia carne. Entonces necesitamos poner primero a nuestro espíritu arriba. ¿Qué pasa con el alma? En el alma están todos los sentimientos. El alma también tiene que estar sujeta al espíritu. A veces le dicen a usted, haga lo que su corazón le mande. No haga lo que su corazón le mande. Mejor lea la Biblia y haga lo que Dios manda. Dice en la Biblia que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Nuestro corazón muchas veces manda en contra de lo que Dios dice, en contra de los principios de Dios. Por eso dice la Biblia que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Y por eso ese consejo errado es una mentira del diablo. Para que usted cometa errores, para que usted caiga en la tentación, para que usted pierda su bendición. Nunca haga lo que su corazón le mande. Lea la Biblia y haga lo que Dios manda. ¿Cómo entonces hace eso? Sujetando su alma a su espíritu. Cuando usted lee la Biblia, escucha palabra, por ejemplo, aquí usted está recibiendo semilla, está recibiendo comida, está recibiendo alimento espiritual, algunos leche, algunos no están entendiendo todo el mensaje. Todo eso depende del crecimiento de cada uno de ustedes. Yo puedo estar predicando aquí alimento sólido, pero si usted apenas está conociendo al Señor, está entendiendo algunas pocas cosas. Eso es la leche espiritual, porque usted todavía es bebé espiritual, necesita crecer. Y asimismo, cuando va recibiendo su lechita espiritual, procure recibirla juicioso diariamente, no descuidar su espíritu, porque usted es un bebito recién nacido. Usted necesita alimentarse para crecer, para que tenga un buen crecimiento. Y entonces, mientras yo estoy aquí predicando, usted está recibiendo alimento sólido, algunos que me están entendiendo todo lo que estoy diciendo, y otros lechita espiritual que están entendiendo de una manera muy superficial algunas cosas. Entonces todo depende de cada uno de ustedes, del crecimiento que cada uno tenga, de la relación que cada uno de ustedes tenga con Él y de cuánto haya menguado su carne y su alma en ustedes. Porque eso es absolutamente importante, que usted allá está haciendo la tarea de hacer menguar su carne y su alma y que su espíritu crezca, porque su espíritu es el que lo va a ayudar a dirigir su vida y su camino.
Entonces necesitas organizar allí la casa, poner en orden. Primero espíritu, luego alma y luego cuerpo físico. ¿Por qué insisto? Porque hay muchas personas, religiones, que reniegan o niegan más bien la deidad de Jesucristo. Porque Jesús en muchas partes de la Biblia dice que se sujeta a Dios o que se sujeta al Padre. Entonces no han entendido esa sujeción como ese orden en la Trinidad. Por eso es que les he hecho tanto énfasis en este momento de nuestra Trinidad, porque mediante nuestra Trinidad entendemos la de Dios, el gran misterio. Entonces, yo creo que así quedó más clarito, ¿cierto? Creo que así quedó más fácil de comprender, entendiendo la nuestra, en nuestra Trinidad, para entender la de Dios. ¿Cierto que sí? Cuando a usted le digan, no, es que Jesús es el Hijo de Dios, como separándolo de Dios, diga, no, es la segunda persona de Dios, así como tú tienes alma. Así como tienes espíritu, alma y cuerpo físico, así el Hijo de Dios es la segunda persona de Dios, como decir el alma de Joaquín. ¿Cierto? Entonces démosle gloria al Señor, porque quien revela todos estos misterios, estos secretos, para tener una relación correcta con Dios, es Él. Él es quien me ha enseñado, palabra por palabra. Miren, yo se los doy a ustedes, como se dice, como usamos un término aquí en mi tierra, masticadito. Ya, listo para comer, listo para digerir. Yo me demoré años en entender esto así como ahora lo entiendo. Me demoré años en comprender cada versículo, en entender lo que dice aquí y lo que dice acá. No solamente por la lectura bíblica que toma tiempo, el estudio bíblico, sino por todos los procesos que he tenido que vivir para que el Espíritu Santo me hable y me enseñe. Entonces, en resumen, es para que usted sea agradecido con Él, porque el Señor, mediante esos procesos que yo he vivido, a usted le ahorró todos esos procesos. A usted se lo entregó así, la revelación abierta, ¿cierto? Entonces dígale, gracias Señor, gracias por haber preparado a Ale, por meterla en los procesos que la metiste, para que pudiera entender esta palabra y enseñármela. ¿Por qué es tan importante que conozcamos la Trinidad? Así como el Señor no me la ha hecho entender y me la ha hecho explicar. Para que tengamos una correcta relación con Dios. Para que usted ya no mire a Jesús como un simple hombre. Para que usted entienda quién es Jesús. De lo tremendamente poderoso que es. No es cualquier ser humano. Es Dios hecho hombre. Y vamos a leer para terminar este versículo para que dejemos de minimizar, de infravalorar a Jesucristo. Dice, primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios. Es que hay gente que dice, no, es que si es solamente un Dios, entonces si ahí dice que es uno solo, entonces no puede ser trinitario. Pero ya acabamos de entender por qué dice que es trinitario, ¿cierto? Es que es uno solo, solamente que tiene 3 personas en sí mismo. Son 3 en 1, así como nosotros somos 3 en 1. Entonces, primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nunca se olvide de eso. Un solo mediador. Porque es el único intermediario, porque es el único intercesor, porque es el único digno de presentarse delante del Padre para interceder por nosotros. Por todo lo que acabé de enseñar. Porque siendo Dios, tomó forma de hombre, fue a la muerte de cruz, murió por nosotros, resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y dice la Biblia que Él intercede por nosotros delante del Padre, porque Él entiende perfectamente lo que es estar en esta carne. Él sabe lo que es estar en esta carne corrupta, llena de pecado. Él sabe lo que son las tentaciones. Y Jesucristo sí que supo organizar
su espíritu, alma y cuerpo físico. Él supo ponerla en orden, por eso él ayunaba, por eso él hacía vigilia, él permanecía en oración. Él se levantaba súper temprano o trasnochaba orando. Permanecía lleno de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para poder obedecer y no caer en tentación. Miren, escuchen este otro versículo. Primera de Juan 2. Dice, Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado o tenemos intercesor para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Se dan cuenta? Entonces hay varios versículos. No es uno, no son dos, son muchos, en los que habla de la dignidad que alcanzó Jesucristo cuando, siendo Dios, renunció a su forma de Dios, tomó forma de hombre y murió en la cruz por ti y por mí. Y luego resucitó. Lo que alcanza, la magnitud de lo que alcanza la obra de Jesús es impresionante. Lo que hizo Jesús en la cruz fue justicia y misericordia al mismo tiempo. En la cruz está reflejada toda la esencia de Dios. Hizo justicia porque murió en la cruz, porque tenía que haber una consecuencia por causa del pecado, pero también misericordia, porque Él tomó nuestro lugar.